principios de 1943, la Francia ocupada parecía estar tranquila, teniendo los alemanes absoluto control. Pero detrás de esa apariencia, la resistencia estaba creciendo. La Gestapo libraba una sangrienta guerra contra los agentes secretos del Comité de Operaciones Especiales, o SOE por sus siglas en inglés. La tortura era una práctica común. Una paliza comenzaba con una cachetada en el rostro y proseguía durante mucho tiempo. Aún conservo las cicatrices de los latigazos en la espalda. Luego, abrían la puerta. Tomándome de la mano, ponían uno de mis dedos y cerraban la puerta presionándolo. Dolía. Grité mucho porque dolía. En el piso de arriba, el hotel estaba ocupado por invitados. Un alemán entró y me pidió que guardara silencio. Lo extraordinario es que lo hice, pero cómo dolió. Tenían miedo. Si alguien viniera hoy y me dijera, mañana serás fusilado, no me emocionaría mucho, aún a mi edad. Supongo que un joven se emocionaría incluso menos. Durante la mayor parte de la guerra, los agentes del SOE trabajaban clandestinamente en la Europa ocupada. La suya era una existencia solitaria y peligrosa. En Francia, más de 100 agentes fueron capturados. Pocos de ellos sobrevivieron. Agente secreto. Tercer programa. Para 1943, el SOE había enviado casi 1.500 agentes al continente. Una cuarta parte de ellos estaba en Francia. Su trabajo era el sabotaje y la subversión. Su meta, crear redes de resistencia para apoyar la esperada invasión aliada. Eran cazados por colaboradores y la Gestapo. Para finales de año, muchas de las redes habían sido penetradas. El SOE se enfrentó a la amenaza más grande de su existencia. La mayoría de los agentes eran infiltrados por vía aérea. Solamente en Francia, la Real Fuerza Aérea depositaba un promedio de 18 agentes al mes. Bombarderos Halifax eran especialmente acondicionados para operaciones de paracaidistas. Usualmente despegábamos para operaciones entre la tarde y la noche, dependiendo de la época del año y las condiciones de luz. Intentábamos cruzar la costa en la oscuridad. Estas operaciones requerían de buen clima y luz de luna. El holandés Guido Semsheva, de 27 años de edad, hablaba 5 idiomas y había sido entrenado como comando. Fue depositado en las orillas de Fontainebleau, cerca de París, para establecer un salvoconducto de escape para agentes a España. Ahora la acción había comenzado. No había regreso. Y me sentía a gusto con la noción de estar en territorio francés otra vez y hacer el trabajo que tenía asignado. Al volar hacia un futuro incierto en la Europa ocupada por los nazis, Semsheva recordó una canción popularizada por Jean Sablon. Tomo mi arco y emprendo la marcha por los caminos de Francia y de Navarra. Díganle de todos modos que todavía la amo. El mal tiempo o errores de navegación causaron que el 40% de los vuelos fracasara.
Se requirió de 3 intentos para que Jean Holly fuera depositado cerca de Lyon. Sería operador de radiotransmisor. Fuimos descubiertos por proyectores de luces. Dentro del avión había luz como si fuera de día, a pesar de las cortinas. E inmediatamente empezaron a dispararnos. Nuestro gran avión se estremecía con cada impacto. Por supuesto, nosotros proseguíamos. Aún en los puntos de salto las cosas podían ir mal. La resistencia no siempre llegaba al encuentro de un avión. A veces no veíamos las luces intermitentes e inmediatamente nos preguntábamos, ¿estaremos sobre el área indicada? Realmente todo era cuestión de cuántas veces se podía volar en círculo sin causar demasiado ruido y alboroto en la tierra que pudiera llamar la atención del enemigo. Nos sentábamos con los pies colgando de la escotilla. Era una cosa bellísima, porque la noche era hermosa. Antes de la guerra, Henry Diacono había estudiado filosofía. Cuando tenía 22 años, fue depositado en París para llevar a cabo uno de los trabajos más peligrosos que un agente pudiera hacer. En ese momento había rumores que si te pedían que fueras operador de radiotransmisores, no lo aceptaras. Era lo peor que podías hacer. En esa época había muy pocos operadores porque los primeros que habían sido enviados habían sido ejecutados. Creo que por entonces estaban perdiendo 3 de cada 4 agentes. Roger Land creció en Francia, pero se había convertido en topógrafo para el Consejo de Islington. En octubre de 1942 regresó a Francia en paracaídas. Land esperaba encontrarse con la resistencia, pero llegaron tarde. No había nadie a mi alrededor. Me pregunté, ¿qué sucede? Todo estaba en completo silencio. Después escuché gente acercándose, y como no sabía si eran alemanes, me escondí en los arbustos. No faltaba mucho para el amanecer, así que no nos quedaba mucho tiempo ni para enterrar los paracaídas. Los colocamos dentro de un surco que había hecho un tractor y los cubrimos con tierra. Después nos preguntamos, ¿dónde estamos? Y como no lo sabíamos, empezamos a caminar en una dirección desconocida. La mayoría de los agentes no había estado en Francia desde el comienzo de la guerra. Para los franceses, el llegar a su tierra natal les causó euforia. Gilbert Moose llegó en paracaídas al Valle de la Loire en noviembre de 1942. Era un especialista en sabotaje industrial. Tenías la impresión de que estabas preparándote para algo emocionante. Y yo quería ser de utilidad porque había sido prisionero de guerra. Tuve éxito de escaparme y quería regresar para hacerle frente al enemigo. Cerca de París, Henry Diacono regresó al campo donde había aterrizado para extraer el equipo que había escondido. Un encuentro con un granjero sospechoso demostró lo difícil que sería saber en quién confiar. Me preguntó qué estábamos haciendo en ese campo. Le contesté que nada, que solo nos habíamos detenido para orinar. Dijo, bueno, porque esta tierra es mía y quiero saber qué están haciendo aquí. Vi que estaba muy molesto y cuando nos subimos al auto dijo, porque se están buscando los paquetes, yo los encontré y están dentro de mi casa. Así que se trataba de un anciano muy amable y al día siguiente, cuando regresamos con un camión para llevarnos todos los paquetes, él ya lo había visto todo.
En la capital era aún más difícil distinguir a un aliado de un colaborador. Guido Semz-Sheva pretendía ser un inspector de seguros, pero las puntas metálicas de sus zapatos casi delatan sus antecedentes. Un policía se me acercó y me dijo: usted pasa por aquí a menudo. Usted es un militar por su forma de caminar. Tenga cuidado. De preferencia, quítele las puntas metálicas a sus zapatos. La policía alemana a menudo pasa por aquí, y si escuchan ese ruido, es probable que sospechen algo. Henry Diacono pretendía ser estudiante de inglés. Se matriculó en la Sorbona. Es la única vez en mi vida que he estado en la posición de saber quién era yo y estar consciente de que toda la gente a mi alrededor pensaba que yo era otra persona. Toda esta gente pensaba que solo era un estudiante, un tipo callado. Te da una especie de superioridad saber lo que los otros no saben. Roger Land encontró que la vida como agente era una experiencia solitaria. No puedes hacer amigos. No puedes confiar en nadie, salvo la gente con quien trabajas. Y no puedes tener una vida privada en absoluto. Si sales con una muchacha, solo lo haces para que otra gente te vea con la muchacha, lo cual es normal. Si no, la gente podría empezar a sospechar. Nunca cruces las calles sin ver hacia la derecha, a la izquierda y sobre todo hacia atrás para cerciorarte que nadie te está siguiendo. Detente frente al escaparate, una ventana, para ver si alguien te está siguiendo. Cualquier cosa puede ser peligrosa si no estás alerta todo el tiempo. Pero desarrollas un sexto sentido con el cual puedes oler que algo anda mal. Estaba en las afueras de Borgoña, en una pequeña cabaña desde la cual transmitía. Y una noche tuve una pesadilla de que alguien me iba a apuñalar. Entonces decidí irme de esa cabaña con mi radiotransmisor. Y 24 horas después, la Gestapo llegó. Hasta los más concienzudos en cuestiones de seguridad corrían el riesgo de encontrarse a alguien quien conocieran desde antes de la guerra. Gilbert Moose tuvo que inventar una razón para justificar su estancia en una pequeña aldea en el occidente de Francia. Fuimos a un restaurante y por casualidad nos encontramos a un hombre que me reconoció. Me preguntó: Moose, ¿qué haces aquí? Él había estado en el mismo regimiento que yo. Y me dijo: yo soy policía. ¿Y tú qué haces? Le dije que había venido a comprar unas vacas. Nos tomamos un trago y después me dejó en paz. Los agentes del SOE tenían que establecer redes de resistencia a lo largo de un territorio muy amplio, pero cuando viajaban eran más vulnerables a que inspeccionaran sus documentos. En el sur, la agilidad mental de Francis Kamek le salvó la vida. Me bajé de un tren en la estación de Avignon. Había un control muy riguroso y examinaron mis documentos durante mucho tiempo. Me mordí el labio y tosí,
escupiendo sangre sobre la plataforma, lo cual fue bueno porque se podía ver sobre la superficie dura. Me devolvieron rápidamente mis documentos y me dejaron ir. No tuve que decirles que tenía tuberculosis o algo así. Íbamos en el tren. Recuerdo que era tercera clase y repentinamente vi a René mirándome repetidamente a los ojos y al pecho. Y le dije que entendía que quería decirme algo y al mirar vi que mi revólver estaba saliéndose de mi bolsillo. Había mucha gente en el tren y nadie lo había notado. Gilbert Moose casi fue descubierto cuando transportaba una caja de minas ventosas magnetizadas a Toulon. Las ventosas se movían hacia los extremos del tren porque eran de metal. Es verdad, las cajas se movían por sí solas. Guido Semsheva tenía una caja repleta de francos franceses para financiar a la resistencia. 2 soldados alemanes lo empezaron a molestar para entretener a sus compañeras. Una reacción equívoca hubiera provocado que lo arrestaran. Estaba sentado con mi pequeña maleta con 6 millones. Es difícil justificar 6 millones. Así que me di la vuelta y dije, tú, ven aquí, como un alemán. Semsheva pretendió ser un agente francés de la Gestapo y exigió ver los documentos de los soldados. Dije, Hans, veo que estás con permiso de ausencia del frente de Leningrado. Estás portando una cruz de hierro. Así que debes ser un buen soldado. No permitas que 2 prostitutas causen tu regreso. Su actuación convenció a los alemanes. Se apearon apresuradamente en la siguiente estación. Se fueron diciendo, "Hey Hitler", y yo les contesté, "Hey Hitler". Las 2 mujeres se bajaron en diferentes estaciones. Pero cuando llegué, estaba temblando. A Chalon-sur-Saône, un tren de provisiones fue descarrilado en un acto de sabotaje realizado por un grupo terrorista. Minutos después, el expreso de Niza se descarriló. Hubo un total de 39 muertos. Actos de sabotaje levantaban la moral y dañaban los esfuerzos militares de los alemanes, pero implicaban un riesgo de represalias contra la población civil, las cuales podían revertir en la resistencia. Los agentes tenían que hacer un cuidadoso equilibrio entre acciones inmediatas y preparativos a largo plazo para la invasión aliada. Gilbert Moose planeó una de las operaciones francesas más osadas del PSOE en 1943, el sabotaje del arsenal naval de Toulon. A menudo nos decían durante el entrenamiento que aspiráramos a provocar un gran efecto sobre la moral. Nos dijeron que intentáramos hacer algo que hiciera mucho ruido. Pues bien, hicimos mucho ruido. Moose escogió como objetivo la fuente de energía de la fábrica de municiones. Disfrazado como empleado y bajo los ojos de guardias alemanes, se las arregló para esconder minas ventosas encima de los generadores y los transformadores. Fijó los dispositivos de detonación para estallar después de 6 horas.
En ese entonces se pensó que los ingleses lo habían hecho y se habían ido. Los alemanes debieron pensar que llegaron en una embarcación. No hubo una sola represalia contra Toulon. Seguramente dijeron Englander, Englander. Los ingleses tenían buena reputación por hacer operaciones osadas. El daño que el audaz ataque de Moose provocó tardó un mes en repararse. Siendo el corazón de la red de resistencia, los operadores de radiotransmisores eran particularmente vulnerables. Ellos organizaban entregas de armas y explosivos y recibían órdenes de Londres para sabotear objetivos. Si eran capturados, sus conocimientos de los secretos del SOE podrían conducir al desastre. Henry Diacono tomó elaboradas precauciones de seguridad. Eso significaba que se movía constantemente. En el primer mensaje que envié a Londres, pedí que me enviaran en paracaídas unos cuantos radiotransmisores más. Y creo que al final tenía como 6 o 7, los cuales coloqué con gente alrededor de París, como a 100 kilómetros de París y en diferentes direcciones. Un día iba a uno de los equipos, otro día iba a otro y al siguiente a otro. Por supuesto, en bicicleta. Diacono cuidó siempre de no viajar sin su guardaespaldas. Odiaba transmitir desde el interior de una casa, porque no podía ver si alguien se acercaba. Me encantaba transmitir en espacios abiertos. Buscaba lugares donde podía orientar mi antena hacia Londres, detrás de una arboleda o bosque. No siempre me apegué a las reglas. La antena debía estar colocada en la forma en que nos habían enseñado, pero descubrí que funcionaba bien en cualquier posición. Amarraba una piedra al extremo y la arrojaba hacia un árbol o donde quiera que pudiera engancharla. Funcionaba bien. La amenaza más grande para los operadores de radiotransmisores del SOE era el pianista de esta película casera. Hubertus Freya era un oficial de señales de la Armada. En 1941 fue asignado a inteligencia militar, la Abwehr. La labor de Freya era establecer una unidad para detectar transmisiones clandestinas. Freya y sus hombres capturarían a más de 50 agentes. Esta es la primera vez que habla sobre su trabajo secreto. El radiotransmisor es como el buzón de una red, y todo pasa a través de él. El buzón siempre está conectado con la cabeza de la organización, así que si atrapábamos al operador del radiotransmisor, obteníamos ya sea a la cabeza del circuito o a su brazo derecho. Entonces podríamos penetrar más a la organización. Fue algo muy exitoso. Desde el momento en que empezaban a transmitir, los operadores estaban en riesgo. Era una carrera mortal por completar sus mensajes antes de que los alemanes pudieran encontrarlos. Desde bases transmisoras de radio dispersas por toda Europa, los alemanes mantenían una guardia en todas las frecuencias durante las 24 horas. Cuando una señal desconocida era captada, 3 centros rastreaban la procedencia de la señal. Esta triangulación indicaba la ubicación aproximada del transmisor. Enviábamos a 3 buscadores a ese triángulo que lentamente se acercaba a la fuente. Entre más tiempo estuviera un operador en el aire, había más riesgo de ser detectado. Cada minuto contaba.
Freya había mejorado la técnica alemana para encontrar direcciones. Reemplazó los vehículos militares de detección con vehículos civiles ingeniosamente adaptados. Construimos en madera la parte posterior de las furgonetas para no interferir con las señales y les colocamos letreros desmontables, lavandería o panadería. Con estas furgonetas pudimos acercarnos más a donde estaban operando los agentes sin que nos detectaran. Los buscadores de direcciones de Freya eran expertos. Después de 20 minutos podían reducir el área de búsqueda a un radio de 200 metros. Henry Diacono tenía que mantenerse constantemente alerta a este peligro. El tiempo pasaba con mucha rapidez. Si no miraba mi reloj, pensaría que solo habían pasado 5 minutos, aunque pudieran haber sido 20 o 25 minutos. La red de resistencia de Jan Holly era extremadamente activa. Esto hizo que su trabajo fuera aún más arriesgado. Tenía que transmitir los mensajes que me eran entregados. Así que fui más allá de los límites autorizados. En lugar de 3 sesiones de 20 minutos a la semana, trabajaría 3 horas seguidas, lo cual hacía posible que un detector de radio alemán me rastreara. Pero eso era debido al número de mensajes que me entregaban. Creo que para entonces la mayoría de operadores de radio ya había sido atrapada. Pero los operadores de radiotransmisores del SOE tenían un truco. Cambiando el cristal y cable de sus equipos alteraba la longitud de onda de sus señales. Repentinamente dejaba de transmitir a mitad de un mensaje y enviaba un grupo especial de 5 cartas. Londres entendía que eso significaba que yo cesaba de transmitir esa longitud de onda y empezaba en otra. Así que los alemanes tenían que empezar a rastrear la señal otra vez desde el principio. El trabajo requería de mucha paciencia. Generalmente el transmisor no estaba activo más de 10 minutos, nominalmente en un área, pero en diferentes lugares. Teníamos que tratar de ubicar la nueva señal cada vez. A veces ubicarla nos tomaba 2 semanas, pero a menudo eran 2 meses. Realmente teníamos que casarnos. Los procedimientos de transmisión del SOE facilitaron la labor de Freya. Londres esperaba que los agentes transmitieran en ciego a cualquier hora del día o la noche. Esto implicaba que se perdiera un tiempo precioso tratando de establecer contacto antes de que pudieran transmitir sus mensajes. Entonces el SOE se percató de su error. Para 1943, los agentes tenían horarios fijos en los cuales estaciones predeterminadas estarían pendientes de sus señales. La manera en que sus mensajes eran manejados seguía siendo crítica. Sus vidas dependían de una banda de mujeres jóvenes muy eficientes. El Regimiento de Enfermeras de Primeros Auxilios, FANI por sus siglas en inglés, se había establecido desde la Primera Guerra Mundial para proporcionar tratamiento médico en el campo. Más de 2.000 voluntarias de FANI fueron empleadas durante el SOE. Estas chicas también son una galante banda enfrentando penurias y peligro con una sonrisa. En la estación de señales, el trabajo de las FANIs era de importancia vital. Grendon Underwood, de Buckinghamshire, es ahora una prisión abierta. Durante la guerra era una estación de señales del SOE, empleando a 175 FANIs. Jill Price era una operadora de radio en contacto diario con los agentes. Cuando trabajaba en un horario de 2, siempre me preocupaba no encontrar al operador. Esperaba escuchar su señal y cuando la encontraba me preocupaba de que no fuera una buena conexión, de no poder escuchar con claridad.
Debido a interferencias atmosféricas, operadoras de radiotransmisores como Jill Price fácilmente podían cometer errores cuando recibían una señal débil. Cuando anotaba el código Morse no estaba segura si se trataba de una B o de una D. B era da de D y D era da de D. Entonces me preguntaba, ¿estará bien así o le pido que vuelva a repetirlo? Y algunos de los agentes, en especial los franceses, enviaban mensajes muy erráticos. Existía otra manera crítica en que un mensaje podía embrollarse. Los agentes habían sido entrenados para codificar sus mensajes con un sistema complejo. La clave provenía de un poema favorito que tenían que aprenderse de memoria. Escogías 5 palabras del poema. A cada letra de esas palabras le dabas un número. Y de esos números transponías tu mensaje. Después repetías ese proceso, supuestamente por razones de seguridad. Y a eso se le llamaba doble transposición. Después lo transponías una tercera vez. Era un método de codificación tedioso, laborioso, feo y a final de cuentas absurdo. Pero eso es lo que un agente tenía que aprender. El más pequeño error significaba que todo el mensaje era indescifrable. Para operadores de radiotransmisores como Henry Diacono, la codificación implicaba una concentración intensa. A veces nos podía llevar de 12 a 15 horas codificar, decodificar, codificar, decodificar, y así sucesivamente, sin tener una oportunidad de descanso. Sus mensajes eran decodificados en el cuarto de codificación en Grendon. Las mujeres a menudo sentían afecto hacia los agentes cuyos mensajes descifraban. Entablabas una especie de relación con algunos agentes. Les enviabas mensajes y ellos te enviaban mensajes, a veces diariamente. A menudo decíamos amor en nuestros mensajes. Era algo muy ridículo porque obviamente ellos no querían invertir más tiempo del necesario decodificando el mensaje. Solo agregábamos algo para hacerles sentir que alguien al otro extremo sentía interés por ellos. Cuando un mensaje indescifrable era recibido, equipos de Fanny's trabajaban contrarreloj para descifrarlo. Es muy difícil para un agente recordar su poema. Pensaban que se lo sabían de memoria, pero la palabra sería dónde y ellos la anotaban como a dónde. Así que le añadían una letra y no podías descifrarlo. Repetían una palabra u omitían una columna y usaban el orden incorrecto. Así que había varias formas y podías intentar todas. Para entonces, los hombres de Freya estarían acercándose al operador de radio. Utilizaban un medidor de potencia de señales, lo suficientemente pequeño para ocultarlo dentro de un abrigo. Variaciones en el sonido de la señal Morse indicaban la ubicación del transmisor. Cuando estás cerca del transmisor, ya no escuchas señales Morse. En lugar de los tonos, escuchas una especie de estática. Cada golpe de la clave Morse ya no produce un tono, sino una especie de estática. Es cuando sabes que está cerca. Mensajes que eran indescifrables tenían que ser descifrados cuando llegara el siguiente horario de transmisión. A veces, eso era solamente dentro de 48 horas. Así que no dormíamos en ese tiempo, porque no hay fracaso mayor en el cuarto de decodificación que saber que un agente ha arriesgado su vida para enviar un mensaje y nosotros no podamos leerlo y él tuviera que reenviarlo. A la larga, Leo Marx cambió el sistema de codificación del SOE. Hasta entonces, las Fanny's podían hacer miles de intentos para decodificar un solo mensaje indescifrable.
Si los agentes estaban transmitiendo desde un edificio de apartamentos, los alemanes tenían un último truco. Los franceses instalan las cajas de fusibles afuera de sus apartamentos. Quitábamos uno de los fusibles y si la transmisión se interrumpía, sabíamos que era ahí y lo atrapábamos. Repentinamente, a la 1 de la mañana, escuché gente subiendo por las escaleras principales y las escaleras de servicio. Y escuché que hablaban en alemán. Me dije, se acabó, vienen por mí. Tuve tiempo de sacar un papel de mi billetera donde tenía anotaciones sobre los alemanes y me lo tragué. ¿Qué podía hacer? Los alemanes se detuvieron en el apartamento que estaba abajo del mío y eran gente de la Gestapo. Armaron un escándalo con una mujer que estaba ahí. La golpearon y escuché que decían, tu esposo es un espía. Después no supe qué pasó porque creo que se la llevaron con ellos. Al día siguiente me mudé. El centinela se acercó y me dijo, la furgoneta alemana de detección está aquí. Deje de transmitir inmediatamente y destruí todo el material. Esperamos varias horas antes de hacer algo. Después de unas horas, dijeron que el peligro había pasado. Los tres salimos a la calle, lo cual fue un error. Pensaron que los alemanes se habían ido. Pero sin que Jan Halley lo supiera, habían dejado atrás a un observador. La mañana siguiente, el observador lo siguió hasta la estación Annecy, mientras intentaban escapar exitosamente. Estábamos en un compartimiento y repentinamente vimos a mucha gente. Por su aspecto, adivinamos que eran alemanes. Se encontraban en ambos extremos del tren, listos para arrestarnos. Como mi pistola estaba en mi maleta, lo único que podía hacer era escapar. Así que salté entre ellos y me escurrí entre la gente que esperaba un tren. Pero un enorme alemán me persiguió, me alcanzó, me arrojó al piso y se colocó encima de mí. Me pegó en la cara y me dijo, desgraciado, te he estado siguiendo durante meses. El tiempo también se acababa para Guido Semcheva. Había armado una red de escape con 350 guerrilleros de la resistencia. Ahora iba a una taberna al encuentro de una persona que decía que era un agente. Sentí que algo no andaba bien. La tabernera me dijo, atención, monsieur, tenga cuidado. Salí y di vuelta por una esquina. Vi dos autos marca Citroën. Fui esposado y obligado a subir a uno de los automóviles. Lo hicieron tan rápido que creo que poca gente vio que estaba siendo arrestado. Heinrich Himmler, jefe de la SS, sabía que la captura de un agente podría amenazar a toda una red secreta. Él había dicho que los agentes deberían morir, pero no antes de que por medio de la tortura, indignación e interrogación se les haya extraído hasta el último vestigio de evidencia que condujera al arresto de otros. Solo entonces era cuando el bendito escape de la muerte se les debía conceder. Más que nada, los agentes del SOE temían ser llevados a los cuarteles de la Gestapo en la Rue de Saussay y torturados para traicionar a sus colegas.
En una ocasión capturamos a un hombre y cuando llegó a la puerta escuchamos un sonido fuerte. Había defecado y podíamos olerlo. Aquí tienen sus tabletas letales. Gracias. ¿Cómo funcionan? Se lo mostraré. El SOE sabía que pocos agentes soportarían la tortura. Les entregaba pastillas de cianuro como último recurso. Pero Jean Holly le había dado las suyas a otro agente. Era necesario que yo me matara de alguna forma. Traté de colgarme con mi cinturón y unos tramos de cadena, pero todo se rompía porque no era lo suficientemente resistente para mi peso. Este temor por la Gestapo era comprendido por los oficiales de la Abwehr. Hubertus Freya lo explotó despiadadamente. Si un agente caía en manos de la Gestapo, ellos utilizaban métodos muy desagradables para matarlo. Así que si quería salvarse, tenía que ayudarnos. Muchos estuvieron de acuerdo y colaboraron con nosotros. En 1943, un puñado de agentes del SOE capturados fueron obligados a cooperar con los alemanes. En Francia, redes enteras fueron traicionadas. Mensajes solicitando más agentes y provisiones fueron enviados desde Holanda y Bélgica. Todos cayeron directamente en manos de los alemanes. Por toda Europa, cientos de guerrilleros de la resistencia fueron perdidos. Cuando las proporciones de la tragedia fueron aparentes, muchos exigieron la disolución del SOE. En París, Hugo Bleicher era el interrogador más efectivo de la Abwehr. Él podía descubrir los puntos débiles en la mayoría de las coartadas. Utilizaba el sentido común, lo que hacía de una manera razonable e inteligente y era muy exitoso. Era un buen hombre. Él era a quien yo temía más. Porque Bleicher era el hombre que, en mi opinión, podría descubrir mi coartada. Sem Sheva trató de salvarse al persuadir a Bleicher de que él solo era un traficante del mercado negro ayudando a un amigo. De momento funcionó. Permaneció en la prisión de Fresnes, cerca de París. Mientras tanto, Jean Holly fue entregado a la Gestapo y llevado a sus cuarteles en Lyon, el notorio Hotel Terminus. Allí declaró que solo era un operador de radio que no sabía nada sobre su red. Los alemanes tenían un extraño método de interrogación. Tenían que completar un cuestionario. Hacían una pregunta, tú contestabas, y entonces dos de ellos te golpeaban con cachiporras. Te golpeaban hasta que cambiaras tu respuesta. Como yo no lo hice y estaban cansados, dejaron de golpearme. Después te hacían una segunda pregunta y todo comenzaba otra vez. Esta golpiza duraba de 2 a 3 días para contestar todas sus preguntas. Mi preocupación mayor era no traicionar a mis colegas. El patriotismo no era mi mayor consideración. No quería traicionar a mis colegas. Sem Sheva logró engañar a Bleicher, pero su alivio duró poco. Fue transferido a la Gestapo para ver si su método de tortura más brutal, el Bin La, le haría hablar. Consistía en meter tu cabeza bajo el agua. O a veces todo el cuerpo. Y mantenerte bajo el agua hasta que tus pulmones estuvieran a punto de estallar. Pero la intención era quebrantarte, no solo física
sino también moralmente. Cuando estás físicamente quebrantado, estás muy cerca de estarlo también moralmente. Te sobreviene el pensamiento: ¿debería rendirme? Y esa es la sensación que tienes que vencer. Al final de cada sesión, Sem Sheva era regresado a su celda. Solo se percataba de lo mal que había sido torturado por las reacciones de otros prisioneros. Podía leer el temor en sus ojos al pensar: vaya, eso es lo que nos pasará a nosotros. Y es horrible notarlo, sentir el temor de los otros al mirarte. Para ti es mucho menos importante, es parte de la fuerza de voluntad, solo fuerza de voluntad. Eso es lo que mi padre solía decir. Sigo siendo un holandés, y los holandeses tienen la cabeza muy dura y no se dan por vencidos. Ni Guido Sem Sheva ni Jan Holly cedieron. Holly fue a dar un campo de concentración en Mauthausen. Sem Sheva fue enviado a Nordhausen, en las montañas Harz, donde los prisioneros eran obligados a trabajar en el cohete B-2 bajo condiciones deplorables. Ambos hombres sobrevivieron a estos horrores. A la vez que el PSOE extendía sus redes dentro de la Europa ocupada, también aumentaba su exposición al riesgo. Pero también incrementó el daño que podía infligir a los alemanes. En 1943, el mariscal de campo von Rundstedt, el comandante alemán del occidente, registró un incremento en actos de sabotaje y ataques a sus tropas. Con los preparativos para el día D aumentando el paso, el PSOE finalmente le estaba dando a las tropas de Hitler un anticipo de la arremetida que se avecinaba.